Vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel capítulo número 12, hermanos. Vamos a tratar de poder entender un poquito y voy a nada más a compartir con ustedes. En aquel tiempo, el versículo 1, Daniel 12, 1. Voy a compartir nada más los primeros 4 versículos para entrar dentro del contexto el tiempo en el cual estamos viviendo, hermanos. Escuchemos bien. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los versículos 1 y 2 del capítulo 12 de Daniel, hermanos, se refieren a el tiempo después del fin del tiempo de gracia. Se refieren al tiempo después de que terminó Cristo de interceder. ¿Por qué? Porque el verso 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Y quién es Miguel? Es Cristo Jesús. ¿Se levantará de dónde? Del santuario. Dejará de interceder. Se acabó el tiempo de gracia, se acabó el tiempo de oportunidad. Ya no hay oportunidad después de que Cristo se levanta de ese santuario. Ya no hay oportunidad para nadie, ni para los que creen y los que no creen. Se acabó el tiempo de oportunidad. Mi querido hermano y mi querido amigo que está aquí con nosotros en esta mañana, es necesario decirle al mundo entero que el tiempo de gracia está a punto de acabarse. Porque la venida de Cristo Jesús es inminente. La venida de Cristo está a las puertas. Necesitamos decirle al mundo entero que es necesario que se prepare. Dice el versículo número 1 de Daniel, en aquel tiempo. Y yo pregunto, ¿qué tiempo? ¿Cuándo se cumple el versículo 1 de Daniel? Mis queridos hermanos, después que termina, ¿qué cosa? El tiempo de gracia. Es decir, cuando Cristo termina de interceder, se acaba el tiempo de gracia. Ahí estamos en el versículo número 1. Cuando Cristo se levanta, termina el tiempo de gracia. Termina también el sellamiento. Termina también el juicio. ¿Y qué más termina? Es zarandeo, la lluvia tardía, etcétera, etcétera. Fíjense lo que dice el conflicto de los siglos. Y es tremendo cómo Dios a través de su profeta nos explica el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. El conflicto de los siglos en la página 334, en esta versión, el capítulo 40, lleva por título El tiempo de angustia. Fíjense bien, hermanos, lo que dice ahí. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final. Y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. ¿Quiénes reciben el sello de Dios? Los fieles. No todos. Los fieles reciben el sello de Dios. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Levantará sus manos y con gran voz dirá, hecho es. Y toda la hueste de los ángeles depositarán sus coronas mientras él anuncia en tono solemne, el que es injusto sea injusto aún, y el que es santo sea santo aún, y el que es justo sea justo aún, y el que es santo sea aún santo. Apocalipsis 22:11. Cada caso habrá sido fallado para vida o para muerte. Se acabó el tiempo de oportunidad. Ya no hay tiempo de oportunidad después de eso. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. Ahora escuchen bien lo que voy a leer. El número de los súbditos está completo. Dios está completando un número, ¿verdad? Amén. Y usted y yo debemos de formar parte de ese número. Amén. El número está completo, dice, el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo van a ser dados a los herederos de la salvación, y Jesús va a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora escuchen bien, hermanos, lo que dice en la página 338 de este mismo capítulo. Dice, los tiempos de apuro y angustia que nos esperan, después de que Cristo se levanta de interceder, viene un tiempo tremendo de angustia. Por eso estoy predicando en este tiempo. Si usted tiene un terreno pequeño, siembre. Si tiene un terreno grande, siembre. Comparta, invita a otras personas para que puedan salir de la ciudad y puedan tener un lugar donde vivir. Porque el tiempo de angustia que viene, hermanos, es tremendo. El capítulo 1 de este mismo libro dice, habla acerca de la destrucción de Jerusalén. Y esa destrucción es simplemente un pálido reflejo de lo que viene. Sigue diciendo el libro, los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, capaz de la demora y capaz de soportar el hambre. Oh, pero ahora si se nos pasa una sola comida, creemos que nos vamos a morir. Hermanos, vamos a comer tal vez una sola comida,
pero va a ser sustentada con el poder de Dios. Pero debemos de tener una fe así, que esté dispuesta a padecer hambre, a padecer persecución, a padecer todo este tipo de cosas. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para este momento. ¿Y en qué tiempo estamos viviendo? En el tiempo de gracia. Pero desafortunadamente, mis queridos hermanos, hay personas que están tan enfocadas en su situación que no miran la situación de otras personas. Nos enfocamos muchas veces en nosotros, en lo que tenemos, pero nos perdemos de vista a todo el mundo que todavía no ha conocido acerca de Dios. Y es tiempo de que en este tiempo de gracia, el pueblo de Dios se prepare íntegramente para poder ser de bendición a otras personas y entreguen su vida a Cristo Jesús ahora que todavía es tiempo. Algunas personas creen que van a haber mártires. ¿Ustedes qué dicen? Amén. Fíjense lo que el conflicto de los siglos dice en relación a ese tiempo. Cuando Cristo deja de interceder, déjenme decirles que hay mártires, pero no mueren. Después que Cristo deja de interceder, vuelvo a repetir, van a haber mártires, pero no mueren. La palabra mártir viene de un sufrimiento que está dispuesto a ir ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Pero es interesante cómo el conflicto de los siglos menciona esto. Escuchen bien, la página 340 dice así: cuando el decreto promovido por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos. Sigue diciendo aquí: muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en las montañas. Inclusive ahorita no todos, ni muchos, pero algunos están huyendo a las montañas. No es el tiempo de huir a las montañas. ¿Por qué razón no es el tiempo? Porque hay que trabajar en las ciudades, desde los puestos de avanzada. Como los cristianos de los valles de Piamonte convertirán los lugares elevados de la tierra en santuarios suyos y darán gracias a Dios por las fortalezas de las rocas. Sigue diciendo: los amados de Dios pasarán días penosos. Escuchen bien lo que voy a leer. Encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a la muerte. ¿Sentenciados a qué? A la muerte. Algunos abandonados adrede para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. Ningún oído humano escuchará los lamentos, ninguna mano humana se aprontará socorrerlos. Ahora sigue diciendo en la página 342 en relación a esto: el pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos, pero aunque perseguido y acongojado, y aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. Amén. Amén. No van a haber muertos después de que Cristo Jesús deje de interceder en el pueblo de Dios. No los va a dejar perecer. Vamos a estar en cárceles, vamos a ser llevados a magistrados, vamos a estar en calabozos, vamos a ser abandonados, nos van a tratar de matar, pero Dios no lo va a permitir. Ah, caray. Porque muchas personas creen que van a seguir habiendo muertes después de que Cristo deje de interceder en el pueblo de Dios. ¿Por qué razón no? Dice aquí en la página 342. Sin embargo, por lo que ven los hombres, parecería que los hijos de Dios tuviesen que sellar pronto su destino con su sangre, como lo hicieron los mártires que le precedieron. ¿Sí lo entendimos? Pareciera de que van a morir así como murieron los que estuvieron antes. En la Edad Media hubieron mártires, ¿verdad? ¿Y cómo era considerada la sangre de los mártires? Como semilla, ¿no? Mientras más los mataban, más se reproducían. Página 344 en relación a lo mismo, dice así: el ojo de Dios al mirar a través de las edades se fijó en la crisis en la cual tendrá que hacer frente su pueblo cuando los poderes de la tierra se unan contra él. Como los desterrados cautivos temerán morir de hambre o por la violencia, pero el Dios santo que dividió las aguas del Mar Rojo delante de Israel manifestará su gran poder libertándolos de su cautiverio. Dios no permite que nosotros muramos si estamos con el sello de Dios. Dios no permitirá que las 7 postreras plagas caigan sobre su pueblo. ¿Por qué? Porque tenemos la protección del Altísimo. Dice el Salmo 91, verso 1, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Queridos hermanos, ¿creemos esa promesa? ¿Qué sucedería si murieran los que ya están sellados? Página 344. Si la sangre de los fieles siervos de Cristo fuese entonces derramada, ¿no sería ya como la sangre de los mártires, semilla destinada a dar una cosecha para Dios?
sino todo lo contrario. Su fidelidad no sería ya un testimonio para convencer a otros de la verdad, pues los corazones endurecidos han rechazado los llamamientos de la misericordia hasta que estos ya no se dejan oír. Si los justos cayesen entonces presa de sus enemigos, sería un triunfo para el príncipe de las tinieblas. Tremendo, ¿no? Queridos hermanos, estamos cerca de eso. En aquel tiempo, dice el libro de Daniel, ¿se levantará quién? Se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Ese tiempo de angustia viene después de que termina, ¿qué cosa? El tiempo de gracia. Entendamos eso, el tiempo de angustia viene cuando termina el tiempo de gracia. Y dice que cual nunca fue, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Qué libro, hermano Guillermo? El libro de la vida. Ahí es donde nuestro nombre tiene que estar bien escrito. Versículo número 2. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Quiénes son esos muchos? Recuerden, estamos hablando después de que termine el tiempo de gracia, después de que Cristo deje de interceder. Muchos se levantarán del polvo, muchos se levantarán, muchos de los que duermen, dice, se levantarán del polvo. ¿Quiénes son esos? Voy al conflicto de los siglos otra vez, página 346. Conflicto de los siglos, página 346. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Todos los que murieron, ¿quiénes son los que resucitan ahí? Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Amén. Resucitan los que murieron con el mensaje de ¿qué? Del tercer ángel. Pero si nosotros estamos escondidos en nuestras casas, no predicando ese mensaje, muchas almas se van a perder. Pero esa sangre va a ser reclamada de nosotros. ¿Quiénes más resucitan? Los que le traspasaron, Apocalipsis 1:7. No hay cómo perderse porque aquí lo va poniendo todo. Los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Se levantan dos grupos, los que murieron con el mensaje del tercer ángel y los que traspasaron a Cristo Jesús. Esos se levantan, esos dos grupos se levantan. ¿Cuándo? En el tiempo de angustia. Va a haber una resurrección especial, ¿sí o no? Esa resurrección, ahí se levantan estos dos grupos. ¿A cuál de los dos grupos vamos a pertenecer usted y yo? ¿De parte de Cristo o de parte de Satanás? No hay término medio. Mateo 12:30, el que no es conmigo, es contra mí automáticamente. Dice, y muchos se levantarán en el polvo de la tierra y serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza eterna y confusión perpetua. ¿Se levantará Herodes? Se va a levantar Herodes. Aquí está escrito en el conflicto de los siglos. Se van a levantar aquellas personas que golpearon a Jesús, los que lo crucificaron, los que le pusieron la corona de espinas, los que se burlaron, los que no hicieron caso de él, los que se mofaron. Todas esas personas se levantan. Wow, tremenda situación. Todo eso pasa en el tiempo de angustia, después del fin del tiempo de gracia, después de que termina el juicio de los santos, el juicio investigador. Amén. Si quedó claro, diga amén. Amén. Si quedó con dudas, al final del tema platicamos sobre cualquier duda que exista. Vamos al tiempo en el que estamos ahorita. ¿En qué tiempo es Daniel 12:1? Daniel 12:1, cuando Cristo se levanta y deja de interceder. Versículo 2 viene después de eso, durante el tiempo de angustia, casi al fin del tiempo de angustia. Pero ahora vamos a nuestro tiempo. Vamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. Cuando usted lo tenga, dígame por favor. Segunda carta de Timoteo. Y voy a leer el capítulo número 3 de Segunda de Timoteo. Por eso, mis queridos hermanos, no tenemos ahorita que estar pensando en nosotros. Pensemos en Cristo y en la salvación de las almas. ¿Qué dicen ustedes? Y vamos a estar saludables espiritual y físicamente. Pero una persona que solo se concentra en sí misma no puede avanzar espiritualmente, no puede crecer. Capítulo 3 de 2 de Timoteo, versos del 1 al 5, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Por eso les estoy diciendo lo que les digo. Debemos de dejar de pensar en nosotros, pensemos en la salvación de las almas.
Amén. Habrá amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores ¿de qué? De los deleites más que de Dios. Queridos hermanos, estamos en un tiempo donde es el mes de diciembre, el mes último del año, según nuestro calendario. Y en este mes, en lugar de estar consagrando nuestras vidas a Dios, muchísimas personas están de fiestas en fiestas. Según ellos, en fiesta de Navidad, celebrando el nacimiento de Cristo. Pero no es el nacimiento de Cristo lo que se celebra en estas fechas. Se celebra el nacimiento ¿de quién? Del dios Sol Tamuz. Es una adoración directa al diablo. Usted y yo no debemos estar participando de todas estas festividades que son para adoración de Satanás. Nada de que todos santos, de santos no tiene nada. Es una adoración a Satanás. Nada de que los buñuelos porque son los pañales del niño Dios. Nada de eso. Nada de eso. Usted y yo como seres cristianos, como seres que estamos viviendo en el último tiempo de la historia de este mundo, necesitamos estar consagrados a Dios y festejar la fiesta del día de expiación. En el tiempo del juicio estamos ahora. Y festejar cada sábado la fiesta para el Señor. Nada más. Nada de día del Padre, día del Hijo, día del niño, día del perrito, día del gatito, día de los buñuelos. Nada de eso, mis queridos hermanos. Solo el día del Señor, el día sábado. Y dice lo peor en el versículo 5, que tendrán, dice el versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. ¿A estos qué cosa? ¿A estos qué cosa? A estos evita, es decir, con ellos no se junten. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Amén. No tenemos que unirnos con las personas que adoran a Satanás. Tenemos que apartarnos de eso. Por eso, mis queridos hermanos, en este tiempo tenemos que estar dando la voz, levantar la voz de la trompeta y anunciarle al pueblo ¿qué cosa? Su pecado y su rebelión. Y decirle a las cosas como son. El pecado es pecado. Oye, pero se puede ofender porque es familiar mío, es pecado. Se puede ofender porque llevamos una amistad de año, es pecado. Si está en pecado es su deber y mío decirle está en pecado y necesita por la ayuda de Dios y por la sangre de Jesucristo salir de practicar de ese pecado para encontrar socorro y salvación. Amén. No debemos estar solapando los pecados, mis queridos hermanos. Necesitamos ser un pueblo celoso de buenas obras. Y eso lo podemos solamente con el poder de Jesucristo. Pero no durmamos como los demás, sino velemos y qué cosa, y seamos sobrios. Vamos a Mateo 24, Mateo capítulo número 24. ¿Estamos viviendo en los últimos días? Amén. Hermanos, nos estamos gozando este sábado. Amén. Mateo capítulo 24, versículo 4. Gocémonos en el nombre del Señor. Mateo 24, 4 dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie, ¿qué cosa? Nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos, ¿qué cosa? Engañarán, es decir, a la gran mayoría. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Y qué más sigue diciendo? Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Y habrá qué cosa? Pestes. ¿Ya hay pestes? Sí. ¿Ya hay hambre? Sí. ¿Ya hay terremotos? En diferentes lugares. Y todo esto será ¿qué cosa? ¿En qué tiempo estamos, hermanos? En el tiempo de dolores. Estamos a punto de que el niño venga. Estamos en el tiempo de dolores. Cada vez que los dolores se van intensificando más, estamos seguros de que la venida del niño está a las puertas. La venida de Cristo Jesús, mis queridos hermanos, es inminente. Aunque la gran mayoría de las personas dice que no es inminente, la venida de Cristo y los hechos, los acontecimientos, la escritura, la palabra de Dios nos dice que Cristo Jesús viene y viene pronto. Amén. ¿Qué necesitamos hacer dentro de esa perspectiva? Prepararnos. Y hay un capítulo en el conflicto de los siglos en relación al mensaje de los tres ángeles que nos dice claramente que estos mensajes sirven para preparar al pueblo de Dios. ¿Ustedes creen que Satanás lo sabe? Claro que sí lo sabe. Por eso lucha en contra de esos mensajes. Sigue diciendo la palabra de Dios. Y esto será principio de dolores. Mateo 24, versículo número 8. Voy al eventos de los últimos días ahora.
Fíjense lo que Eventos de los Últimos Días, en el primer capítulo de Eventos de los Últimos Días, se llama La Última Crisis en la Tierra. ¿Ya lo notaron? Se lo voy a leer así. Nos hallamos en la página 12. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión seguirán unos a otros los castigos de Dios. Incendios, inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. El tiempo de angustia, angustia como no ha vivido desde que hubo nación, es inminente. ¿Es qué? Inminente. Y nos encontramos como las vírgenes dormidas. Hermanos, ¿cuántos estamos dormidos? ¿Cuántos estamos dormidos? No solamente aquí en el culto, ¿cuántos estamos dormidos espiritualmente? Una persona que está despierta, mis queridos hermanos, sale a predicar el evangelio de Dios, ora por las personas, visita a las personas, hace algo por alguien, está despierta porque sabe que el Señor Jesucristo está a las puertas. No permite perder tiempo mirando televisión, no permite perder tiempo escuchando música malsana, se prepara integralmente porque sabe que Cristo Jesús viene. Dice que al tiempo de angustia es inminente y nos encontramos como las vírgenes dormidas. Debemos despertar y pedirle al Señor Jesús que nos sostenga con sus brazos eternos y nos lleve a través del tiempo de prueba que está delante de nosotros. Solamente con el poder de Cristo Jesús saldremos nosotros victoriosos. Sigue diciendo en la página 13 ahora. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. ¿Y los que no? Se perderán. Página número 14. Página 14 de Eventos de los Últimos Días. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia, escuchen bien, y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Pero ¿quiénes van a entender? Versículo 3 de Daniel capítulo 12. Los entendidos entenderán y van a resplandecer. ¿Cuándo van a resplandecer? ¿Después del tiempo de angustia? No, es ahora cuando debemos estar brillando como Cristo Jesús. Isaías capítulo 61, abra su Biblia, Isaías capítulo número 61, capítulo 60, versículo número 1 y 2. Isaías 60, versos 1 y 2, mi querido hermano Guillermo. Dice así la palabra del Señor: levántate, resplandece. ¿Cuándo? ¿Cuando llegue el tiempo de angustia? No, ¿cuándo debemos de levantarnos? Ahora, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Qué cosa es la gloria de Dios? El carácter de Dios, que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesús. Aceptamos el mensaje del tercer ángel, mi querido hermano. Tenemos un carácter puro, verdadero, sincero, humilde, semejante al de Cristo. De otra manera no llegamos al cielo. Si seguimos teniendo un carácter que no perdona, un carácter que habla mal de la gente, un carácter que está dormido, un carácter como perro muerto, que nadie lo soporta, un carácter horrible con sus hijos, un carácter feo con sus padres, no es el carácter de Cristo Jesús y no estamos brillando para Él. Levántate, dice, resplandece, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista ¿qué cosa? Su gloria. Versículo 3, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijos serán llevadas en brazos. Ahorita vamos a leer un versículo tremendo en relación a esto. Hermanos, ¿es necesario despertarnos? Sí, sigue diciendo Eventos de los Últimos Días. En la página 14. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad, pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiese sido revelado. La gente no entiende porque no quiere entender. La gente no entiende porque no ora por el Espíritu Santo. Ahora, la obra del tercer ángel, tremenda. Vi luego el tercer ángel, Apocalipsis 14, 9 al 11. Dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar al trigo de la cizaña y sellar o atar al trigo para el granero celestial. ¿Cuándo es el tiempo de sellamiento? ¿Después del tiempo de gracia? Es ahora. Por lo tanto, el mensaje del tercer ángel debe ser escuchado ahora. Y el mensaje del tercer ángel es el que separa el trigo de la cizaña. El trigo y la cizaña no se separan cuando Cristo venga. El carácter no es transformado cuando Cristo viene.
Ahora es la separación y ahora debe ser nuestro carácter transformado por el poder del Espíritu Santo. Amén. Página 15. Evento de los últimos días, página 15. Aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. ¿Quiénes? Los que se pongan bajo el control de Dios. O sea que hay muchos incontrolados. Hay muchos descontrolados. No solamente físicamente, traen un descontrol tremendo físicamente, sino espiritualmente. ¿Por qué no se dan cuenta del tiempo en el cual estamos viviendo? Ahora, ¿cuál es el mensaje? Página 15. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente Daniel y Apocalipsis. Deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Pero hay mucha gente que no entiende a Daniel. ¿Cómo va a entender Daniel y Apocalipsis? Para eso Dios puso el espíritu de profecía. Algunas personas están predicando el espíritu de profecía es Cristo, correcto. Fue ese espíritu que inspiró a los profetas para que escribieran. En cada dispensación del pueblo de Dios, a lo largo de la historia, Dios siempre levanta a un profeta. Y para este último tiempo, Dios levantó los escritos de Ellen G. de White para que el pueblo no se disipara. Amén. Por eso, mis queridos hermanos, los verdaderos, escuchemos bien esto, los verdaderos disidentes son aquellos que no son los verdaderos disidentes son aquellos que se apartan de un escrito está, que tienen una doctrina totalmente contraria a la palabra de Dios. Eso es verdadera disidencia. Jesús fue llevado, fue acusado delante de su mamá, dice el liceo de todas las gentes, como disidente, pero no porque no se ajustara a un escrito está, sino porque no se ajustaba ¿a qué? A las leyes y tradiciones de los seres humanos. Ahora, mis queridos hermanos, usted y yo vamos a ser tildados de disidentes también. ¿O todavía no les dicen disidentes? El verdadero disidente es Satanás. Y los seguidores de Satanás son los disidentes verdaderos. Entendamos eso. Se necesita, dice, leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitamos comprender antes del tiempo del fin. El capítulo 12 se debe entender antes de que termine el tiempo, ¿qué cosa? De gracia. Ahora necesitamos entender perfectamente el capítulo 12 de Daniel. Ya leímos el versículo 1, leímos el versículo 2, el versículo 3. Necesitamos resplandecer, brillar para Jesús en este tiempo. Los mártires ahora no están llamados a morir por Cristo, sino a vivir para Cristo Jesús. Una vida santificada, una vida de consagración, una vida de trabajo, de entrega total a Cristo, es un buen testimonio que dará frutos para la honra y gloria de Dios. Oh, pero somos adventistas los sábados nomás. Entre semana vivimos como todos los demás, escuchamos la música que escuchan los demás, miramos televisión como los demás, hablamos como hablan los demás. Pero mis queridos hermanos, no seamos adventistas solo los sábados, seamos adventistas todos los días de nuestra vida. Amén. Muy bien. Hay un llamado del Señor en el conflicto de los siglos. Antes de pasar al siguiente segmento, hay un llamado de Dios para nosotros. Fíjense muy bien. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, el espíritu de profecía, el conflicto de los siglos, página 338 en esta versión, hermana Flor. 338 de esta versión. Ustedes lo pueden leer después. Al final de esa página, escuchen bien el llamado que Dios hace. Escuchemos bien el llamado que Dios hace. Ahora. ¿Cuándo? Ahora, hermana Tomasita, ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos de tratar de llegar a la perfección en Cristo. Un momento, pero ahora se está predicando que no podemos ser perfectos, que Dios no nos está llamando a ser perfectos. Pues entonces el Espíritu Santo se equivocó. ¿Se equivocó? No, mis queridos hermanos, Dios nunca se equivoca. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahora. Ahora. ¿Y de qué perfección está hablando? ¿Manda? Todos los días. ¿De qué perfección está hablando? Conflicto de los siglos, página 339. Fíjense bien. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero
Cristo declaró al hablar de sí mismo: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Juan 14:30. Qué bonito sería que dijéramos lo mismo nosotros. Viene el enemigo a atacarnos, viene el enemigo a tentarnos, pero no tiene nada en mí. Amén. No tiene nada en mí. Ahora escuchen bien. Esta es la condición, por si todavía no nos quedó claro de la perfección. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. ¿Lo vuelvo a leer? ¿O quedó claro? La misma posición de Cristo, de no ceder a la tentación, no lo tenemos que tener usted y yo ahora, antes de que termine el tiempo de gracia. ¿Amén? No, creo que no están conmigo. ¿Amén? Hermanos, Dios es maravilloso y misericordioso con su pueblo. Y nos dice toda la profecía, nos muestra claramente lo que viene. Pero ¿quiénes se van a perder? Los que estén dormidos. Levántese, estudie la palabra de Dios, dedique tiempo al estudio, a la oración, a la testificación. Si no hacemos eso, aunque estemos en el grupo de la verdad presente, nos vamos a perder, nos va a llevar pifas, ya les he dicho muchas veces. Vamos a la palabra de Dios, vamos a la palabra de Dios, Daniel capítulo número 11, y voy a compartir con ustedes los últimos versículos de ese capítulo, porque en ese tiempo estamos ahorita. Ahorita se lo voy a mostrar. Daniel capítulo 11. ¿En qué parte del tiempo estamos? Saben, queridos hermanos, en Lucas 19 Jesús lloró sobre Jerusalén porque Jerusalén no conoció el tiempo de su visitación. Pero usted y yo estamos llamados para darnos cuenta del tiempo en el cual estamos viviendo. Ya no es tiempo para estar hablando de la gente, hablemos de Cristo. Ya no es tiempo para estar mirando telenovelas o fútbol o películas, es tiempo para ver a Jesús. No es tiempo de seguir a los ídolos de este mundo, es tiempo de seguir a Jesús. Amén. Capítulo 11. Entrará a la tierra gloriosa, verso 41. Daniel 11:41, ¿ya lo tienen? Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. No, 11:41. 11:41. Mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Ahora yo pregunto, ¿quién va a entrar en la tierra gloriosa? ¿Quién va a entrar en la tierra gloriosa? Según el versículo 41 de Daniel 11. ¿Quién es? ¿El rey del norte o el rey del sur? El rey del norte. El rey del norte. ¿Cómo sabemos eso? Versículo 21. Verso 21. 11:21. Hermanos, anoten todo esto. Anótenlo. Les va a servir. Se van a preparar y van a ayudar a otros a preparar. Daniel 11:21. Y le sucederá en su lugar, porque el capítulo 11 de Daniel nos muestra toda la historia, hermanos. Toda la historia, de principio a fin. Así es que, si logramos entender el capítulo 11, nos vamos a dar cuenta del tiempo en el cual estamos. Verso 1. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. ¿De quién está hablando? Verso 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. ¿De quién está hablando? Verso 36. Y el rey hará su voluntad. ¿Quién hace su voluntad? Otra característica. Y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. ¿Quién hace eso? El papado. ¿Ok? Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. No te debemos de tener dudas de que está hablando de ¿qué? Del papado. Ahora escuchen bien, verso 41. Entrará en la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Judea era puesta como tierra gloriosa en el pasado, pero en este tiempo hubo una tierra, según Apocalipsis capítulo 12, que abrió la oportunidad para que el pueblo de Dios no fuera exterminado. ¿Qué tierra fue esa? Estados Unidos de Norteamérica. Ahora yo pregunto, ¿el papado ya entró a Judea y ya entró a Estados Unidos, sí o no? Sí, mis queridos hermanos. A ambas partes ya ha entrado. Y dice, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. ¿Quiénes son Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón? ¿A quiénes representan ellos, estas naciones? Esas naciones eran naciones contiguas a Jerusalén, eran naciones vecinas de Jerusalén, que se opusieron al mensaje de Israel, se opusieron a Israel, pero después se arrepienten y hacen algo. Fíjense cómo Zacarías lo explica. Vamos al libro de Zacarías.
Zacarías capítulo 8, versículo 20 al 23. Zacarías capítulo 8, versos 21 al 23. Zacarías 8, versos 21 al 23. ¿Ya lo tienen? Zacarías capítulo 8, versos 20 al 23, perdón. Cuando usted lo tenga, diga amén. Dice la palabra de Dios así. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán a los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos, yo también iré. Eran otras naciones que dijeron esto, versículo 22, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Verso 23, así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días, ¿qué días? Estos días. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda la lengua tomarán el manto a un judío. Ahora yo pregunto, ¿cuántos reyes le dan el poder a la bestia en Apocalipsis 17? 10, es decir, todo el mundo. Muchos de todo el mundo, quiere decir, no solamente van a ser 10 varones, muchos de todo el mundo vendrán y de las naciones, toda lengua, tomarán el manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Viene, mis queridos hermanos, ese tiempo cuando muchas religiones escucharán el mensaje que dará el fuerte pregón, que dará el pueblo de Dios, que darán los sellados a salir de Babilonia, y vendrán y se unirán con nosotros para alabar y glorificar el nombre de Jehová de los ejércitos, el verdadero Dios. Y no estamos lejos de eso, pero el Señor necesita algo. ¿Qué necesita? Un pueblo que se prepare y ayude a preparar a otros. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos listos para dar el mensaje? Amén. Amén. Sin miedo, sin temor, prediquemos. ¿Y de qué vamos a hablar? Primera de Juan, capítulo 1, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cómo Dios nos ha transformado y nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. De eso hablemos. Hermanos, cada uno de nosotros debe ser una luz en este mundo, llamado a resplandecer por Cristo Jesús. Cada uno de nosotros. Amén. Volvamos a Daniel capítulo 12. Hermanos, ¿estamos aprendiendo algo? Amén. Daniel capítulo 11, verso 41, entrará a la tierra, el papado, la tierra gloriosa, Judea, Estados Unidos, y muchas provincias quedarán, mas estas escaparán de la mano, Edom, Moab y Amón. Daniel capítulo número 11, hermanos, versículo número 42, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. ¿Qué país es ese? ¿O a quién representa Egipto? Al mundo. Es decir, el papado quiere dominar ¿qué cosa? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Listos? ¿Abusados? Fíjense bien, lo que está pasando ahorita, y el pueblo de Dios debe estar apercibido de esto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata. ¿Qué va a hacer el papado? Se va a apoderar de todo eso. Viene una confiscación. ¿Ya lo está promoviendo la economía de Francisco? Sí, porque dice que el capitalismo no sirve para nada. Hermanos, el papado ya destruyó a 3 de sus grandes opositores o enemigos. Número 1, destruyó a la Unión Soviética, el comunismo. ¿En qué año lo destruyó? 1989 al 91 con Juan Pablo II. Después destruyó a otro enemigo, Estados Unidos. Entró en el 2015 al Congreso. ¿Ok? Y después, últimamente, el año pasado, 2019, firmó un tratado de paz ¿con quién? Con el Islam, el gran imán. Los destruyó a los 3. Los 3 están dentro de su movimiento. Es decir, el papado destruye el comunismo, destruye el capitalismo y destruye el islamismo. ¿Ok? Y ahora está promoviendo, está aventando su doctrina o su economía, la economía de Francisco. Dentro de esa economía viene una confiscación de bienes. Por eso todos los bienes van a pasar a nombre de él, a nombre del gobierno. Y él lo está promoviendo ya, para que todos estemos iguales, que nadie tenga más dinero que otro. Todos seamos iguales. Igualito, es socialismo. Hermanos, eso viene. ¿Estamos listos? Pero estamos enamorados de nuestros terrenos, de nuestras casas, de nuestros carros, y el que no tiene carro, aunque sea bicicleta, de su burro está enamorado. Todo lo va a confiscar el papado, todo se nos va a quitar. Así es que no nos enamoremos de eso. Nuestra vista debe estar, Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en el cielo. Esto es de pasada, somos peregrinos aquí, amén. Muy bien, sigamos adelante. Daniel capítulo 11, verso 43. Y se apoderará de los tesoros de oro y de plata. En ese tiempo estamos, hermanos. Y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia y de Etiopía los seguirán. Libia representa a los países del tercer mundo, los pobres.
¿Y Etiopía? Representa a las grandes élites, los ricos. No hay tiempo para explicar toda la historia, pero usted lo está conociendo en esta mañana. Es necesario que usted lo estudie y lo investigue. Verso 44. Pero hay alguien que se está interponiendo. Ya destruyó al capitalismo, al comunismo y al islamismo, pero hay algo que se interpone. Verso 44. ¿Listos? Pero noticias de Oriente y del norte le atemorizarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. ¿Cuáles son esas noticias de Oriente y del norte? El mensaje de los 3 ángeles. Ahora escuchemos bien, hermanos, porque aquí está el centro del tema. Escuchemos bien, y es lo que quiero recalcar. Si no grabó nada de lo pasado, que se le grabe esto. Versículo 44. Pero noticias de Oriente y del norte lo atemorizarán. Si no suenan los 3 ángeles, ¿qué sucede? Si no suenan los 3 ángeles, no hay problema. Pero está profetizado que van a sonar. ¿Y quiénes son los que deben de hacer sonar esos mensajes? Nosotros. Usted y yo estamos llamados a sonar el mensaje de los 3 ángeles. Temed a Dios y dadle ¿qué cosa? Gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, el mar y las fuentes de las aguas. Está haciendo alusión al sábado. Guardar los mandamientos, reflejar el carácter de Dios. Segundo mensaje. ¿Ha caído quién? Babilonia. Apocalipsis 18 versos del 1 al 4 dice: salid de en medio de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Tercer mensaje: si alguno adora a la bestia o recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá de la ira de Dios, el cual ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Esos mensajes, mis queridos hermanos, tenemos que estar dando ahora mismo. Y el último versículo, el verso 12 del capítulo 14 dice: aquí está el aguante, la paciencia, la perseverancia de los santos. Guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esos mensajes son los que atemorizan al rey del norte. Pero si no predicamos, no los practicamos, todo está bien, todo es paz y seguridad. Pero cuando digan paz y seguridad, ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque se levantó un grupo. Y por levantarse ese grupo, ¿qué viene contra ese grupo? Decreto de muerte, así es. Dice ahí: pero noticias de Oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. ¿Quiénes son los que van a dar el chisme? ¿De dónde vivimos y de dónde estamos? De la misma casa. Los Judas modernos, los de la misma casa. Los adventistas del séptimo día, profesos. Si alguno de nosotros, hermanos, no permite que el Espíritu Santo lo convierta, usted va a ser el Judas moderno. Créamelo, si el Espíritu Santo no lo convierte, usted se va a convertir en un enemigo directo, acérrimo contra el pueblo de Dios. Porque el que no es conmigo, dice Jesús, es contra mí. Tremendo lo que está pasando, y estamos ahí en este momento. Versículo 45. Y plantará las tiendas de su palacio entre mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Ahora, ¿cuáles son las tiendas de su palacio? Son los diálogos interreligiosos. Ya lo saben ahora. Las tiendas que está haciendo el papado son los diálogos interreligiosos. Yo no les digo nada a ustedes no me digan nada a mí. Es más, vamos a firmar un convenio interreligioso. Vamos a firmar un convenio para que nos vaya bien a todos. ¿Les parece bien? Dice el papado. ¿Cuál es el convenio que firmó aquí en México? El convenio AR, Asociación Religiosa. ¿Cuántas asociaciones debemos de tener con Satanás? No os unáis en yugo desigual con los infieles, porque no hay ninguna comunión entre Cristo y Belial. Pero para mí no es una asociación religiosa, es una asociación romana. Porque detrás de todo, mi querido hermano, detrás de todas las leyes que se están implantando ahora, está el papado. En ese tiempo estamos. Todavía hay gente ahí comiendo lo que quiera, todavía hay gente hablando de la gente, todavía hay gente que se preocupa por lo que dicen los demás. No, esa no es la manera de prepararnos.
La manera de prepararnos es estudiando la palabra de Dios, orando fervientemente, testificando, hablando acerca de Cristo Jesús, promoviendo el mensaje de los tres ángeles. Aquel que no se prepare en este tiempo estará perdido. Ahora es el tiempo de la salvación, mis queridos hermanos. Ahora. Y plantará sus tiendas de su palacio entre los mares. ¿No creen que sus tiendas también son las encíclicas papales? En el Laudato Si se invita a alabar a Dios. ¿Qué Dios? El Dios Sol, la ley dominical. Y en el Fratelli Tutti a ser todos una humanidad. Todos somos unos, somos hermanos, hermanos. Vamos a comernos de amor unos con otros porque todos somos hermanos. No nos comamos esa mentira. Los que somos fieles a Dios formamos parte de la familia celestial. No para vivir en esta tierra. ¿Debemos de cuidar la tierra? Sí. Pero no es el lugar ideal para nosotros. Después de que Cristo venga y vayamos al cielo, después de 1000 años. Por cierto, le estaba leyendo al otro día a mi esposa acerca de eso. Y hace tiempo había escuchado una predicación de que Dios nos va a dar la oportunidad de ir viendo cómo Dios transforma la tierra. De desolada a ser un Edén. ¿Y saben que está escrito? ¿Quieren saber dónde está escrito? No, creo que no. Bueno, después. Las tiendas son el diálogo ecuménico. Evangélicos y católicos unidos. Todo esto está pasando ahorita, hermanos, delante de nuestros ojos. Estamos cerca del tiempo de angustia. Estamos cerca del fin del tiempo de gracia. Bien cerquitita. Sigue diciendo, plantará sus tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Qué dice Apocalipsis 17 en relación a esto? ¿Qué dice Apocalipsis 18 en relación a esto? Que los 10 reyes se darán cuenta que fueron, ¿qué cosa? Engañados. Y le van a dar la espalda. ¿Se va a secar el Éufrates? Sí, mis queridos hermanos. Y van a dejar a esta prostituta sola. Van a dejar al hombre de pecado solo. Es correcto. Pero hermanos, eso será demasiado tarde. Vamos a Daniel capítulo 12. A lo que viene. Daniel capítulo número 12, versículo número 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pero tú, Daniel, ¿qué cosa? Cierra el libro hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo empezó el tiempo del fin? 1798, según Conflicto de los Siglos, página 191 en esta versión. Ahora escuchen bien, versículo número 4 sigue diciendo: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Muchos qué cosa? Correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La ciencia de la cual está hablando aquí es la ciencia que usted y yo conocemos, pero también se refiere al conocimiento de estas profecías. ¿Y quiénes son los que van a entender estas profecías? Los entendidos solamente. ¿Quiénes son los entendidos, hermanos? Los que se consagren a Dios, los fieles a Dios. Ellos son los entendidos. La ciencia se va a aumentar, el conocimiento. Tanto que la gente le dice, hermano Alberto, ustedes saben tanto que hasta por eso se van a perder. ¿Sí o no? Así le dijeron. Bueno, no nos vamos a perder si conocemos al verdadero Dios. ¿La ciencia sí va a aumentar? Sí, a la ciencia se ha aumentado y se seguirá aumentando. Mis hijas me dicen, bueno, ¿por qué no utilizabas el internet? No había internet cuando yo era joven. Lo siento decir, pero soy del siglo pasado. No había internet. Y el internet que teníamos era extremadamente lenta. Y todo se miraba en las computadoras blanco y negro. Está enojado. Todo se miraba blanco y negro, no había color. Pero de un tiempo para acá, llegando el 2000 para acá, hermanos, todo empezó a irse tan rápido que no debemos de dudar que estamos viviendo ya en los últimos días, en los últimos tiempos. ¿Quiénes son los que corren? Ahí la palabra en arameo es la palabra shut. ¿Se les quedó? La palabra en arameo ahí de los que corren es la palabra shut. S-H-U-T. Shut. ¿Saben lo que shoot significa? Shoot, no. Shoot, conté al final. Esos que corren son los que tienen una relación con Cristo y salen a predicar y pregonar los mensajes de los tres ángeles. No todos. Pero yo quiero ser parte del shoot. ¿Qué dicen ustedes? Muchos correrán, dice, de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y mis queridos hermanos, muchos estamos, lo que están haciendo también varios es a través de la tecnología, de la ciencia, promoviendo los mensajes de los tres ángeles. ¿A eso se refiere?
Otros que no le entienden a la tecnología salen a tocar puertas. Otros realizan campañas. Otros hablan de Cristo, no hablan de la gente. Otros regalan libros. Hermanos, eso es lo que tenemos que estar haciendo nosotros. Ahora precisamente. El versículo 5, el versículo número 13, la próxima semana. Porque la gente tiene dudas en relación a los 1260 días, 1335, 1290, si se cumplieron o se van a volver a cumplir. Vamos a analizarlo a la luz de la palabra de Dios y del espíritu de profecía la siguiente semana. Pero yo quiero ser parte de ese shoot. ¿Qué dicen ustedes? De esos que corran para pregonar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El tiempo de salvación, el tiempo de la predicación, el tiempo de la preparación es ahora. No es cuando llega la ley dominical. Cuando llega la ley dominical se acabó el tiempo de gracia para nosotros los adventistas del séptimo día. Todavía hay tiempito de gracia para los que no han tenido oportunidad de escuchar ese mensaje. Pero usted y yo, con la bendición y el derramamiento del Espíritu Santo, saldremos a dar el fuerte pregón como nunca lo hemos hecho. Amén. Y estamos en ese tiempo. Estamos en ese tiempo. De tal manera que si alguien le dice, no predique los mensajes de los tres ángeles, todavía no es tiempo, está dormido. ¿Quién está dormido? ¿Ellos o nosotros? Están dormidos porque no se están dando cuenta del tiempo en el cual estamos viviendo. Mi esposa esta mañana, no recuerdo si fue esta mañana o fue anoche, nos compartió a mis hijas y a mí, a mi hija Melody, me parece que estaba ahí, una historia de un hermano adventista, un pastor adventista, se llamaba Henry Murray. Henry Murray fue un misionero. Desde que se casó se dedicaron a la obra misionera, junto con su familia. Anduvo haciendo la obra, sufriendo. Y él levantaba cuando estaba vivo la mano y decía, hermanos, miren esta mano derecha, esta mano, y lo digo con mucha honestidad y sin vergüenza, con esta mano he lavado muchas tazas de baño. Porque el misionero está dispuesto a hacer todo por Cristo Jesús. Y él lo decía, esta mano he lavado muchas tazas de baño, ayudando para que la obra de Dios siga. Cuando él falleció, no permitió que le hicieran como hacen ahora una cafeteada con pan. No permitió como hacen ahora una tamaliza. No permitió que fuera una fiesta mientras los seres queridos están llorando, los demás están diciendo chistes. No permitió nada de eso. Le hicieron un video. En ese video pasaron fotografías de los lugares donde él había estado haciendo la obra de Dios. Y le tomaron un video antes de descansar, porque él sabía que ya se iba a morir, en un camino sin fin. Y él entonces caminando en ese camino diciendo, hasta luego. Y así se perdió. ¿Cómo vamos a terminar nuestra vida usted y yo? Igual como Henry, misionero, o quizá nos vamos a morir en medio de nuestros pecados, en medio de nuestro orgullo, en medio de nuestra vanidad. ¿Cómo vamos a terminar nuestra vida? Hermanos, ¿cómo es posible, después de tener tanta luz, después de escuchar tanto mensaje, después de estudiar tanto la Biblia, el espíritu de profecía y ver testimonios, usted y yo no tomemos decisiones de servir a Jesús? ¿Cómo es posible eso? ¿Quién está reinando en nuestro corazón? ¿Quién domina nuestra mente? ¿Qué más necesita hacer el Señor, hermanos, para decirnos estoy a las puertas, estoy viniendo? ¿Qué más necesita hacer en nuestra vida? Si con solo la comida, hermanos, hay personas que se dividen y no quieren porque quieren su puerco, quieren su carne, quieren su pollo, quieren su vaca. Somos expertos diciendo que Cristo viene, pero no nos estamos preparando. ¿Cómo esperamos que otras personas se preparen? Y yo considero que el tiempo ha llegado. El tiempo de tomar una decisión por Cristo, hermanos, es ahora, no es mañana. Abramos la puerta de nuestro corazón y veamos que Cristo está a las puertas y quiere transformar nuestra vida. Quiere que estemos viviendo con Él en el reino de los cielos. ¿Te gustaría que Cristo transformara tu vida? Yo no lo puedo hacer. Pero hermanos, siento una necesidad tremenda
de que todos nos consagremos a Dios. El enemigo de las almas nos ha distraído de mil maneras y nos tiene bien dormidos. Es mi deseo y mi oración que nadie de nosotros se pierda. Cristo viene, pero necesitamos estar listos para recibirlo. Cristo viene, pero necesitamos anunciarle a otros que Cristo viene y vale la pena vivir por Cristo. Henry, ¿cómo se apellidaba? Murray. Me lo voy a aprender después de este tema. Henry Murray terminó su vida sirviendo a Cristo. ¿Cómo vamos a terminar nuestra vida? ¿Quieres servir al Señor? Ya te mostré con la Biblia, mi querido hermano, que estamos viviendo en los últimos tiempos. Le he mostrado, le he compartido con la Biblia que estamos ya viviendo en los últimos días. ¿Te gustaría trabajar para el Señor? ¿Te gustaría hacer lo que no has hecho hasta aquí? Una luz en medio de las tinieblas. Y le voy a pedir si hay alguien en esta mañana que quiera hacer un pacto directo con Dios. Lo voy a invitar, hermanos, a que se unan conmigo a trabajar por Cristo.